El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas y con mucha ilusión. Como han visto, siempre empieza el cartel que anuncia el programa, ponía agenda cultural. Bueno, pues vamos a hablar de esa agenda cultural, de esa, ya no es exclusiva porque el pasado miércoles salía el primer programa, sobre una agenda cultural que ha tenido muchas vicisitudes. Esta agenda cultural se preparó hace unos años, no voy a decir el número de años, tampoco es excesivo, unos años atrás, y por motivos principalmente de crisis y motivos económicos, se quedó ahí. Y hemos decidido, bueno, pues sacar una parte de esa agenda cultural. La agenda llevaba dos partes, pero hemos decidido sacar esa parte, que es la que tenemos dos invitadas en el estudio y que participaron en ella. Y me van a permitir que las presente. A mi izquierda, Rosario Valcárcel, escritora, profesora, maestra de enseñanza, que diríamos. Buenas noches, Rosario. Buenas noches. Y presentadora en aquel momento que la cogimos al lazo, igual que a Mariló Álvarez, escritora también, y bueno, que también, como decíamos, la enganchamos. Buenas noches, Mariló. Buenas noches. Bien, nosotros quisimos hacer una agenda cultural diferente, en el cual hubiera una primera parte con una entrevista con determinados personajes de la cultura canaria y otra parte que iría pues dando una vuelta por toda la isla con diferentes exposiciones y manifestaciones artísticas. Esa segunda parte no la van a ver porque efectivamente ya nos ha costado sacar la primera, pero sí en la cual tanto Rosario Valcárcel como Mariló Álvarez fueron presentadoras de esa parte de la agenda cultural y fueron entrevistando a personajes de la cultura canaria. Eso es lo que vamos a ver durante el mes de junio. Ya ustedes vieron una primera agenda el pasado miércoles, pero durante el mes de junio van a ver pues, todos esos programas que se hicieron, en el cual hay alguno que ya no está con nosotros, algunos de los personajes, pero la gran mayoría se encuentran y todos muy bien de salud. Hablamos con Rosario. Bueno, ¿cómo fue aquella experiencia? Sobre todo cuando yo las agarro por el lazo, las traigo para acá y les digo, bueno, van a entrevistar a personajes. ¿Cómo fue aquella experiencia? José Luis, sinceramente, terrorífica. Terrorífica, ¿no? Sí, porque tuvimos que aprender ciertos manejos de esta televisión que no estábamos acostumbrados. Entonces, pues, al principio yo me sentía un poquito, de verdad, sufrí un poco, pero creo que finalmente nos sentimos, tanto Mariló como yo nos sentimos muy cómodas. Creo que tú también
llegaste a entender nuestros pequeños, Claro. sí, nuestras pequeñas dudas, nuestras incertidumbres ante este medio. No es fácil, no es fácil. Además que preguntaban sin papeles y sin nada. Cierto. Es decir, que no, Sí. aquí en esta casa No hay que se permite. no se permiten los papeles. Exactamente, yo estoy acostumbrada siempre a llevar un papelito, bueno, un papelito en un folio entero, y claro, y a leerlo, y me obliga, y nos obligó a, bueno, pues que las preguntas y que toda la Fluyeran entrevista fuera... durante la entrevista. Exactamente, toda la entrevista fuera, que surgiera, lo que surgiera sobre la conversación. Me parece magnífico, me pareció que al final creo que el resultado estuvo estupendo y sinceramente yo me sentí muy cómoda tanto contigo como con Mariló y bien, bien. Pero al principio fue dura. Fue dura. Sí. ¿Y tú, Mariló, qué tal te sentiste? Sobre todo porque las enganché a las dos, casi sin consultarlas, digo, venga, que van a presentar un programa, ustedes que no han estado nunca como presentadora de televisión, ¿cómo fue esa experiencia? Pues yo creo que un poco como dice Rosario, ¿no? Porque aprendimos mucho, obviamente que fue muy enriquecedor, porque cuando no se tiene un guión preestablecido, y tú decías, no tiene que ser fluido, pues un poco aprendíamos la trayectoria del artista que íbamos a entrevistar, pero el refugio de tener un papel siempre te da una confianza, ¿no? Y tuvimos que aprender a no tener papel, sino a memorizar pues la trayectoria del artista y a poder hacerle pues las preguntas que según él contestaba pues nosotros medio teníamos preparadas en la cabeza, ¿no? Y creo que fue algo, para mí me sirvió de un enriquecimiento dentro de una experiencia que nunca había tenido, ¿no? Y además pues conocer artistas, compartir con Rosario, que habíamos compartido muchas cosas, pero esto no lo habíamos compartido nunca, y yo creo que también que conjugarse con otra persona también hay que aprenderlo, sí, ¿no? Para no estar pisando a una persona o a otra, y yo creo que sí, que después lo hicimos como muy fluido, tú como director pues creo que nos enseñaste un montón, y fue una experiencia genial para el recuerdo. Cuando se graba y no sale, ya más sinceramente, ¿qué sentiste? Cuando se había hecho todo aquel trabajo y en principio que estaba previsto para salir en una determinada fecha, no sale. Casi lloro. Casi lloro, ¿no? Casi lloro porque, bueno, es una broma, no era para llorar tampoco, pero sí te sientes un poco como, ay, qué pena, porque... más que nada el compromiso que adquirimos las dos ante las personas que invitábamos. Y entonces yo por lo menos me sentí un poco como, ¿y ahora qué le digo? Porque, claro, esas personas también tienen sus quehaceres, sus historias, el traerlas también suponía quitarles un poco de su tiempo y resultó un poco que llamarlas y decirles, pues de momento no va a salir, nunca les dije que no iba a salir. Jamás. Bueno, hay que decir que Sí. era intención de TAC Televisión. Claro. O sea, eso ha estado ahí, hemos tenido muchísimos problemas, pero por lo menos por parte de este director que está aquí, siempre fue la intención de emitirlo, no sabíamos cuándo, Sí. pero eso no se podía quedar en el olvido. Yo sé que fue complicado Sí, para ustedes sí. porque, claro, Sí. Más un que nada, trabajo- no por mí, sinceramente, no por mí, sino por las personas a las que yo llamé, Mariló Claro. llamó, y bueno, pues un poquito pues les ilusionamos, porque al fin y al cabo es llevar ese personaje a cada uno Claro. de los hogares, y sinceramente ellos también estaban pues muy encantados con participar y con estar. Sinceramente, José Luis, es verdad que tú dijiste que posiblemente podría salir más adelante, y yo me emocioné mucho cuando me llamaste y me dijiste que por fin eso salía. Me llamaste en un momento que también estaba en otra historia, porque siempre yo siempre digo que cuando me llaman, la otra persona no entiende que en aquel momento está haciendo otra cosa. Bueno, Claro. sinceramente, estaba en la universidad dando charlas, o sea, que una historia. Bueno, total. La alegría fue tan inmensa que dejé todo y ya no tenía otro pensamiento que por fin ¿Qué eso iba a hacer? salir. Iba a Una salir. alegría inmensa. Sí, Gracias, perdón, te iba- gracias José Luis, gracias por el esfuerzo que has hecho para... Hombre, yo sinceramente Gracias. el trabajo que hicieron ellas, además sobre todo fue un trabajo bastante bueno, porque hay que pensar
porque mis dos interlocutoras que tengo esta noche aquí, bueno, han tenido su experiencia de comunicación y tal, pero eso es una cosa, y otra cosa es ponerse sentaditas ahí. Bueno, ustedes vieron que es un decorado, se ve el roquenugro al fondo, hecho por Ángel Gustavo, que también lo entrevista, y ahora hablaremos un poquito de los personajes, pero fue un trabajo sinceramente bueno, partiendo de la base que ellas nunca habían entrevistado, y de repente verse delante de todas las cámaras a preguntar y a entrevistar a personajes de la cultura. Yo sinceramente me quedé, y además se lo dije a ella en aquella época, en aquel momento, que me quedé muy contento con el trabajo que se había hecho. Y aprovechamos y le preguntamos a Mariló, cuando vio que aquello no salía, ¿cómo fue aquello? Pues un poco también lo que dice Rosario, ¿no? Lo hicimos con mucha ilusión, entrevistamos a las personas con mucha ilusión. Ellos, todos los que entrevistamos, también vinieron muy contentos y muy bien. Y te da pena, ¿no? Te da un poquito de pena, pero sabíamos que en algún momento iba a salir. O sea, que tenían también la certeza de la certeza que iba a la redundancia que tenía el director, ¿no? Siempre creo al director, el director dijo, va a salir, y... Lo que no sabemos cuándo, pero efectivamente yo lo dije, y además yo creo que sale en un momento ahora, bueno, un poquito más tarde de lo previsto, un poquito más tarde, pero bueno, está ahí. Se hicieron, claro, se hizo una primera... unas primeras entrevistas, porque bueno, eso se suponía que iba a ir en el tiempo. El dar las gracias, el por qué no salió, le podemos dar las gracias a las instituciones, o sea, todo ese tipo de instituciones públicas, políticas, que les importa un pepino la cultura. Entonces, bueno, lo de la cultura se le va la fuerza por la boca de hablar de cultura, y la cultura es a unos determinados elementos que reciben unas perras, y o tiramos muchísimo dinero en promoción y por ahí haciendo boberías y haciendo un cocido o haciendo unas papas arrugadas por ahí, y al final la cultura pasa de largo delante de ellos. A ellos le debemos dar las gracias de que no saliera este programa. Y no es que la vayamos a dar ahora, que sale gracias a ellos, no. Sale gracias a TAC Televisión, que lo pone en su costo, otro costo más, y va a salir. Pero bueno, lo interesante y lo importante es que ese trabajo que realizaron Mariló Álvarez y Rosario Valcárcel va a estar ahí durante el mes de junio, además en un lugar, en prime time, como dicen los americanos. Pues en el lugar donde estaban mis personajes. Durante el mes de junio va a salir esta serie de la agenda cultural, en el cual vamos a ver protagonistas. De aquellos protagonistas, aquellos personajes, hay dos que no están. Y bueno, vamos un poquito a hablar de esos personajes y cómo, dentro de lo que ellas recuerdan, porque estamos hablando de que fue hace unos años y que bueno, eso se archivó pero sí las sensaciones de los personajes. Por ejemplo, Mariló, hablamos de Alberto Manrique, in memoriam, porque en lo que se grabó y se ha podido emitir, nuestro buen amigo, el acuarelista y pintor Alberto Manrique, ya no está con nosotros. Pero bueno, aunque era más conocido de Mariló, pero le voy a preguntar a Rosario, voy a ir cambiando aquí un poco las ternas. ¿Qué impresión te dio Alberto Manrique? Pues a mí me pareció un personaje entrañable, lo conocía como persona y por supuesto su obra también la conocía, porque ¿quién no tiene una obra de ese pintor en su casa? O va a algún centro público interesante y se encuentra, o sea... Sí, además, sobre todo a nivel de acuarela, fue uno de los acuarelistas más importantes de España. Yo creo que sí, que ha cubierto no solamente Canarias, sino fuera de Canarias, un panorama, o sea, una situación pictórica que ha sido digna de resaltar, tanto en este programa como a lo largo de toda su vida. Se le han hecho muchos homenajes, o sea que creo que un pintor de valía y de tener en cuenta. Bueno, ya no está con nosotros, pero hay que volver a felicitarte a ti por haber tenido el detalle de contar con él, porque todo
hay que decirlo, todo ha sido idea del director, o sea, José Luis el que nosotros proponíamos, ¿verdad, Mariló? Y era José Luis quien decía, pues me parece bien este personaje, pues lo otro. Y José Luis, desde el primer momento, cuando se habló de nuestro acuarelista importante, dijo, sí, pónganse en contacto. Y Mariló, que tenía más amistad personal, lo hizo. Bien, hay que decir que Alberto, nosotros hicimos un programa de mis personajes posiblemente un par de años antes de su fallecimiento, que fue posterior también a esta agenda cultural, y bueno, ahí pudimos, los telespectadores también pudieron constatar, no solo con la entrevista que le hicieron Mariló y Rosario, sino posteriormente que le hicimos mis personajes de la serie, bueno, pues Alberto dio esa imagen de buena gente, de sencillo. Había cambiado un poco el estilo de pintura en sus últimos años, es una pintura muy especial, y bueno, para nosotros fue todo un orgullo y un honor tenerlo pues en esas entrevistas que le hicimos. Era una persona muy afable. Muy afable, muy siempre, interesante siempre. decirlo. Sí. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño alto en el camino, que lo tenemos que hacer, y enseguida estamos con ustedes con esa agenda cultural, con Mariló Álvarez, y con Rosario Valcárcel. No se vayan, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial de la agenda cultural, de este programa que vamos a estrenar, o que ya estrenamos el miércoles pasado y que vamos a seguir emitiendo durante el mes de junio, y con las presentadoras de esa agenda cultural, con Rosario Valcárcel y Mariló Álvarez. Hablábamos de Alberto, tú también con Alberto, que has tenido relación, ¿cómo fue aquella experiencia de esa entrevista con él? Bueno, yo creo que, como decía Rosario, Alberto era un hombre, aparte de un excelente artista, era un hombre entrañable. Y claro, nosotros lo conocemos hace muchos años porque mi marido obviamente es pintor y por toda esa relación, y siempre le ha tenido un cariño especial, le hemos tenido un cariño especial, fuera parte de admirar su obra, sino como persona, ¿no? Que a lo mejor tampoco es tan fácil encontrarlo entre los artistas que reúnan todas esas condiciones, y yo creo que podemos conservar algo hermoso, ¿no? Como una joya de un personaje que nos dejó arte, nos dejó ternura y nos dejó todo el recuerdo de ser una persona maravillosa como fue. Bueno, pasaron unos cuantos personajes. Bueno, pues ahora mismo me viene a la cabeza Paco Kraus también, sí, que tampoco está con nosotros. Esos dos personajes no están con nosotros, tanto Alberto como Paco, que también Paco te dejó buenas sensaciones. También lo conocemos, y además yo con Paco tampoco tuve ninguna relación personal, con su hija sí, con Enedina, porque ella también se dedicaba a la docencia como yo, y entonces bueno, somos amigas y
Y siempre he tenido una cosita a Paco Kraus, aparte de que creo que Paco Kraus ha sido un desperdicio dentro del mundo del bel canto en esta isla, porque quizás no fue tan disciplinado. Como Alfredo. Discúlpenme lo que me están oyendo, que a lo mejor no estoy diciendo cosas que no conozco todo el tema de la lírica, del canto, pero se dice que no fue tan disciplinado como su hermano. Entonces eso fue lo que no le llevó, pero tenía una voz maravillosa, y además que siempre estaba dispuesto, que hizo cosas solidarias, era un hombre muy solidario. O sea, me parece que también hay que tener un recuerdo como muy entrañable y muy importante hacia esa persona. Y en el mundo de la música en Canarias, por supuesto, nos ha dejado unos discos y nos ha dejado unos recuerdos que es muy difícil que alguien se olvide de él, es muy difícil, imposible. Cuando hablamos de la agenda cultural, yo decía en la intervención, la última que hago, la cultura aquí en Canarias, si no es por la iniciativa privada, que les cuesta, porque a pesar de que hagan esos recitales, esas presentaciones, todo eso que mueve la gente de a pie, porque lo que no sabe el personal es que lo que se mueve de cultura, y hablamos de la isla de Gran Canaria, es casi todo iniciativa privada, y además privada costándole de los bolsillos a la gente, matándose en horas. ¿Cómo ves tú esa cultura en Canarias? Tanto que se habla por las instituciones y hay concejalías, consejerías y vicepresidencia de cultura en el gobierno de Canarias, y al final aquí los 4 que ya tienen sus negocios, y el resto, si no es por esa iniciativa privada, aquí no habría cultura. Pero es que yo creo que estamos hablando en Gran Canaria, y a mí me parece que... Sí, bueno, yo digo en Gran Canaria nacional, por decirlo de alguna manera. España. Creo que a nivel nacional, pero nos podemos centrar en Gran Canaria, me da igual, claro. Pero no es un problema solo nuestro, ¿no? Es que la cultura ha quedado como lo último. O sea, si los gobiernos, o en este caso los cabildos, y los gobiernos también, o sea, las entidades que pueden apoyar y promover la cultura tienen este dinero, van dándolo para un montón de cosas, y ya lo último, cuando llegas a cultura, a lo mejor ya no lo hay. O si lo hay es para determinados elementos. O si lo hay, bueno, este tipo de política es que nos ha acompañado desde siglos, ¿no? O sea, lo que hay puede ser también, claro, para ciertas personas, ¿no? Entonces, pero en general, yo creo que fuera parte de que sea ese tipo de política para ciertas personas, que eso ha sido y va a ser siempre, es que nunca hay dinero. Entonces, creo que Gran Canaria es una isla muy rica en cultura, y con muchas personas artístico, que tienen mucho interés dentro de la cultura. Pero claro, muchas veces muchas personas se encuentran o nos encontramos impotentes porque no hay ayudas. Vas a pedirlas, no hay. Para cultura no nos queda para cultura, ¿no? Entonces, pues no tenemos más remedio que organizar a las personas que estamos dentro del mundo del arte por nuestra cuenta, porque al final las personas artistas lo que quieren es estar a gusto y ser felices haciendo su arte. Y pues, si me ayudan bien, si no me ayudan, pues lo haré un poco más pobre, por decirlo de alguna manera. Pero es una pena, porque Canarias es, y sobre todo Gran Canaria, que es la isla que nosotros conocemos más, creo que abunda mucho arte, mucho artista. Sí, hay mucha gente dentro del mundo del teatro, de la música, dentro del cine, dentro de la literatura. O sea, creo que en todos los registros culturales hay una creatividad inmensa. Lo que pasa es que, bueno, cantantes, muchos se quedan en el camino por falta, sobre todo, recursos, como por ejemplo, para la música o para el teatro, o necesitan unos apoyos, que no es igual que escribir un librito, que solo puedes escribir tú solita y no tiene tanto gasto. Otra cosa es después la difusión, que ahí no hay ninguna ayuda, no hay ningún... Bueno,
pero yo espero y deseo que esto vaya cambiando. No, y además que tenemos un hándicap, ¿no? Que estamos en una isla. Sí, sí. O sea que a lo mejor si tú estás en el continente, estás en la península, pues bueno, oye, con un cochito te puedes ir de Madrid a Sevilla y promoverte en Sevilla, pero nosotros contamos con ese hándicap, por eso necesitamos quizá más ayuda que en otras partes en la península, pues en este caso, desde ¿no? aquí a los competentes, por favor, les pedimos, ¿no? Exactamente, por favor, que lo tengan en cuenta, que no solamente lo dice José Luis, sino nosotros también. Lo apoyamos. Bueno, ahí lo ven que las dos son, las dos amigas que tenemos esta noche son combativas y bueno, y luchan por la cultura. Pero yo, por ejemplo, te decía, es triste que vayas a un acto cultural, a una presentación de un libro, un recital, y ves muy poca gente. Además, te cuidas cuando haces algo de buscar un sitio pequeñito para no quedar a la altura del betún. Es decir, si coges un sitio grande y después ves, claro, vienen 20, va a parecer que no ha ido nadie. Claro, si coges un sitio para 30 y vienen 20, parece que lo llenaste. Eso es debido un poco no a que los canarios no sientan la cultura. Yo creo que es que no se promociona y a las clases jóvenes, pues poco más que el fútbol y la PlayStation, y no hay más. A los niños no se les enseña a amar la cultura. Este país está gobernado, está pensado, está creado solo para el fútbol. De verdad que yo creo que lo siento. Hasta yo me he aficionado al fútbol, o sea, que ya me encanta. Anoche hablábamos de Cristiano Ronaldo, yo decía, Dios, es que Cristiano Ronaldo para mí es un futbolista maravilloso, porque tiene una carrera, y yo cuando terminé de hablarlo y casi me escuché, digo, ¿yo de qué estoy hablando? De fútbol. Claro. O sea pero es que, sinceramente, es que si no vemos un partido, ya casi no podemos hablar, porque ¿de qué voy a hablar? ¿De Phyllis Roth, que se murió ayer? O sea, es que no todo el mundo conocía a Phyllis Roth, y además cuando empiezo a hablar parece, esta chica va de pedante por la vida. No, es simplemente un autor. Es una iluminada. Exacto. No, pero es que es un autor que lo debería, bueno, no es que lo debiera conocer todo el mundo, cada uno tiene que conocer lo que quiera conocer, eso está claro, sea literatura, sea cine, sea teatro. Sí, pero a lo mejor a un niño le preguntas por Sir Arthur Conan Doyle y no sabe quién tampoco es. No. Y estamos hablando ya de algo muy popular, claro. Algo muy popular, entonces es muy fuerte, ¿no? Sí, eso es lo que yo quiero decir, que los temas están como muy limitados cuando te sientes en una tertulia. Y con respecto a lo de que va poca gente, primero, es que en el día hay actos que se pisan, o sea, es que hay muchos actos culturales, eso también es cierto, y todos no tenemos el poder de la ubicuidad de poder asistir al mismo, o sea, a varios a la vez. Y eso por una parte, pero por otra parte tampoco la gente está como motivada. Aquí si llueve porque llueve, se hace calor porque se hace calor. Pero a lo mejor esa falta de que al niño se le promociona la cultura, pues ayudaría mucho, que cuando llegas a una edad adulta, pues vas a cualquier manifestación cultural, iría. Y entonces en vez de hablar de 20, hablaríamos de 500. Naturalmente, ¿no? Eso es lo que yo digo, pero es que eso es lo que se ve en Europa. Vamos a ver, yo como docente siempre digo lo mismo. La cultura no empieza en la escuela, la cultura empieza en la casa, o sea, la cultura es una cosa familiar, o sea, no echemos la culpa a la escuela, o sea, si no hay un ejemplo y no hay una riqueza cultural dentro de la familia, ese chico por mucho que no sirve. Otra cosa, vas a una playa, vas a un centro, un parque, y no ves o ves muy poquitos españoles con un libro en la mano. Vas a un acto de teatro, hay más extranjeros. Hoy en día ya casi hay más en el teatro. Pere Galdós, que yo muchas veces voy, hay un montón de extranjeros que cogen una guagua, los traen del sur y no se pierden el espectáculo. Aquí para sacarlos de su casa, sabemos que también debe estar más ayudado, porque no todo el mundo tiene posibilidad. Hoy mismo ponen Carmen, la ópera Carmen en el Teatro Pere Galdós, carísimas las entradas, o sea, todo el mundo no puede. La cultura también tiene que ser asequible para todos, no tiene por qué estar en unos términos, pero de todas maneras, volvemos a la literatura es una cosa muy económica. O sea que, digo muy económica porque si no quieres comprar el libro, la biblioteca, hasta hace poco ya no lo están haciendo, que también hay que atacar esto. Ya no estás comprando libros la biblioteca. O se los regalas o no. O se los regalas tú,
o mira, o le dice, mira, déjalo, yo te lo cuento, si no quieres leerlo, porque es que uno tampoco quiere leerlo. O sea, mira, es que estamos en un círculo vicioso, pero tengo esperanza de que las nuevas generaciones, siempre lo digo, yo lo veo porque la gente joven cada vez está más preparada, de verdad. A mí ya me da miedo hablar con gente joven porque están muy preparadas, saben de todo. Y yo creo que estas nuevas generaciones sí van a empezar a asistir a teatro, sí leen. De hecho, yo creo que leen muchísimo más que nosotros, que la generación anterior. Sí leen muchísimo. Pero claro, todavía hay que seguir caminando. ¿Pero leen libros o leen el móvil y las noticias de la Hay de todo, José Luis, no me pongas en esa tesitura. Hay de todo. Hay gente que realmente bueno, la mayoría está con el móvil, pero después hay lectores, o sea, hay lectores, buenos lectores, y que sacan libros de la biblioteca. Ya digo, hay que volver otra vez a que se compren libros para las bibliotecas, que no solamente se traigan los bestsellers, sino libros canarios. Si estamos hablando de Canarias, también libros canarios. Hay buenos escritores en Canarias, muy buenos escritores, y hay buenos poetas, o sea, hay narradores, poetas, y buen cine. El cine se ha puesto, gracias a Dios, más económico. ¿Te acuerdas que antes nos encontrábamos? El Monopol tiene una oferta y no es que esté haciendo publicidad, es que lo que dicen es que vayan. Nuestro buen amigo Junior, que ha estado por exactamente, Junior, hay que sacarse el sombrero. Ha hecho una... Pero bueno, Mariló, disculpa. Estaba hablando sí, muy interesante, el tema del amigo Junior, que se ha lo mismo, procurado. ¿no? O sea que... Sí, yo creo que estamos en este cambio de era y la tecnología todavía no se ha sabido adaptar la enseñanza a que los chicos aprendan de la tecnología, no solo la play, no solo jugar, que también es interesante, los niños tienen que jugar, obviamente, incluso a leer, porque a mí me gusta leer un libro porque me gusta estar con un libro y sobre todo me gusta, hay muchas partes y subrayarlos, así los tengo casi todos, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo que ahora mismo pues es muy cómodo poder coger el móvil y poder leer, pero enséñenles a leer también se lee un libro. También se lee un libro, no hace falta que sea en papel, porque hoy la gente joven tampoco quiere estar cargando con muchas cosas, ¿no? Pero eso, claro, tiene que venir de dentro, porque si el móvil y si la tecnología solo sirve para buscar información de cosas, información que a veces nos llenamos de información y solo sirve para jugar, entonces todo el tema cultural, por internet se ven museos maravillosos. Es verdad que hoy no se necesita, siempre se necesita estar en un museo y verlo, pero si tú no puedes desplazarte a un museo, es que internet te lo explica, te lo pone y parece que lo estás viendo casi en la realidad, ¿no? Porque antes teníamos que ir con los libros y ya el libro, que yo tengo muchos libros de arte, pero el libro no tiene el impacto que tiene. Pues enséñenle a los niños, vamos a ir a ver el Museo del Louvre, vamos a ver esta parte del Museo del Prado, vamos a través de internet, que eso enriquece y da cultura, no solamente... Vamos a tener que hacer un alto, pero te dejo esa puntualización. Estar sentado en un cine o patearse un teatro o leer un libro, tenerlo en la mano, no tiene nada que ver con pasar a las redes y hacerlo en las redes. No se puede ver una obra de arte de un museo a través de internet. Sí, se puede ver, por supuesto, y se ve muy bien, pero la sensación, la emoción que tú sientes en estar allí o estar sentado en la butaca de un cine es otra cosa. Pero entiendo, el silencio del cine. Pero entiendo que es esa iniciativa que antes nos ponían a nosotros un libro y queríamos ver el cuadro. Ahora al niño le pones en internet el cuadro y ya sabe, quiere ir a verlo, ¿me entiendes? Que es, o sea, antes lo utilizábamos con los libros. Bueno, vamos a hacer un alto y ya ven que están ellas, como se dice en el argot popular y canario, están enraladas, pero el tiempo también nos hace dar los saltos en el camino, pero enseguida volvemos con este tema de hoy, que es la agenda cultural, con Rosario Valcárcel y Mariló Álvarez. No se vayan, enseguida estamos con ustedes.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la agenda cultural, este programa de televisión que ya lo estrenábamos el miércoles pasado y va a estar durante el mes de junio en pantalla, en antena. Y bueno, estamos hablando con las protagonistas, que es bueno, aparte del personaje que estaba, que también es protagonista, pero bueno, ellas estuvieron en toda la serie. Y bueno, pues fue una experiencia, como decíamos al principio del programa, una experiencia para ellas, que no se ha repetido en el tiempo, no por nada, sino porque lógicamente primero tenía que salir ese primer trabajo. De repente, a partir de ya, o a partir de ahora, pues de repente las tendremos más en pantalla. Posiblemente, no sé, lo digo, no, yo con ellas no he hablado, eso lo acabo de inventar yo ahora, y mis inventos son así, espontáneos, como yo siempre les he dicho a ellas. Seguimos con la agenda, hemos hablado un poco de la cultura. Ellas saben también que cuando vienen aquí a esta casa no hay papeles, y yo siempre he dicho que el que tiene el mérito, sobre todo el invitado, el entrevistado, el mérito de contestar de memoria, el presentador o el moderador tiene que tener el mérito de preguntar de memoria, nada de papelitos. O sea, aquí tenemos que estar equilibrados y aquí ventajas para ninguno, y el moderador no tiene por qué tener ventaja. Hablamos de esa agenda cultural. ¿Te ha quedado ganas de repetir ahora que ya sabes que va a salir? Mucha, y además lo que acabas de decir, que ha sido de una forma espontánea, me ha gustado ¿Te ha mucho. gustado? Sí, porque quiere decir que no lo hicimos tan mal, ¿verdad, Marilo? Bueno, cuando han pensado nosotras, Sí. Rosario, quiere decir que nos defendimos muy bien. Bueno, como lo disfrutamos mucho, Sí. también Hombre, cuando está uno lo claro disfruta, que si no les digo nada, si sale del corazón. hubieran sido unas paquetazas, y perdónenme la expresión popular, de repente no sale ni el programa. Pero yo me encontré con dos entrevistadoras, aunque no lo fueran por años, pero sí en aquel momento ellas pusieron muchísimo de su parte, pusieron en un campo que no habían estado, como era la televisión, como presentadoras. Consiguieron lo que yo intenté, pues de alguna manera que hicieran, es decir, porque yo como director, lo que quería es que vivieran ese momento, y logré que vivieran ese momento con el personaje, en el que en determinados momentos, ya lo irán viendo durante la serie, se las ve muy relajadas las dos, y con el personaje un poco más que, imagínense las que están tomándose un café en una cafetería, y ellos están, olvidados de las cámaras, ellas se olvidaron de las cámaras, y el personaje también se olvidó de las cámaras. Y ahí había ese ambiente que a mí me encanta y que siempre hemos buscado en esta casa, que es el de estar distendidos, estar en plan amigos,
como si estuvieran en su casa, y eso hace también que el telespectador, pues lo vea, porque se mira, parece que son familia, y de repente te pones a ver y dices, mira qué bien, y al final te informas y te formas de lo que se está haciendo, en este caso pues con los personajes de la cultura canaria que pasaron por la agenda cultural. Yo del trabajo de las dos me siento orgulloso. Hombre, que se podía hacer mejor también, porque era su primera vez, y habría a lo mejor cosas que hay que a lo mejor remodelar o rectificar, pero en líneas generales hicieron un buen trabajo, sobre todo porque, como les decía, llegaron a crear esa atmósfera con el personaje, y ellas dos, bueno, que se olvidaron de las cámaras, y eso hace que tenga muchísimo valor cada programa que se hizo de la agenda cultural. Aquí estaríamos hablando muchísimo, pero bueno, yo, como le preguntaba a Rosario, ella me decía, yo le preguntaba si volvería a repetir la experiencia, como me ha escuchado, que bueno, que ellas a partir de aquel trabajo no hicieron más nada en esta casa, sí han venido como invitadas, eso está claro, ellas en su trabajo, sobre todo culturales, bueno, pues han estado ahí escribiendo, bueno, y en muchos casos siempre hemos tenido esa buena relación con las dos, pero como yo decía, como ese trabajo no había salido de televisión, pues hasta ese momento pues no lo habíamos, primero porque no me hubiera sabido bien que ellas hubieran hecho otro tipo de trabajo dentro de la entrevista, y aquel primero no saliera, y un poco la idea nuestra es que tenía que salir, hemos tardado un poco, pero al final sale, y sale con ganas, y aunque pueda estar en el tiempo, pues puede haber algún desfase, que eso lo podemos admitir, porque bueno, se graba hace unos años, pero sigue siendo muy actual esas entrevistas con los personajes, pues los personajes no cambian, podrán hacer otras cosas, pero la forma de actuar, de ser, de decir del personaje es la misma. Incluso, bueno, pues al tener esas dos personas que no están, esos dos personajes que no están, eso pasa a ser pues histórico. Esas entrevistas pasan a ser históricas porque están ahí, porque se hicieron y porque es a lo mejor un homenaje in memoriam de aquellos personajes. Pero tú me decías que sí, que bueno, que te quedó ganas y que bueno, el mundo está abierto, ¿no? Que puedo seguir aprendiendo, José Luis, claro, es lo que quiero decir, que puedo seguir aprendiendo y que igual podríamos hacerlo mejor, ¿verdad, Marilo? Yo creo que sí. Y también felicitarte otra vez, no solamente por este programa, sino por todo lo que haces, por lo que luchas con el fútbol, con esto, con lo otro, que siempre estás, que te sacrifica, que muchas veces te llamo y los sábados, que no puedes, que los viernes lo tienes complicado, que tienes que trabajar por la noche, cosas que los telespectadores no ven, pero que tú estás siempre en la lucha, y eso quiero decirlo porque tu figura hay que realzarla, que estamos hablando de nosotras y el mérito de José Luis. Y claro, hay una cosa buena de todo esto, dentro de todo el retraso, y es que tanto a los personajes como a nosotros, es como si nos hubieran hecho la cirugía estética, saldremos más jóvenes, qué maravilla, por fin, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Eso es lo bueno de la televisión, que ahora la gente cuando lo vea y no sepa toda esta historia anterior, pues dirá, pues si las veo yo, bastante más jóvenes ahora en la actualidad, que el martes pasado que las vi. Esa es la magia, esa es la magia de tu televisión. Claro, ¿no? Pero bueno, me imagino que a ti te han quedado ganas. Sí, yo de momento recomiendo que vean esta agenda cultural porque realmente los personajes dieron mucho, nos contaron muchas cosas de su vida y no tenemos oportunidad muchas veces sino de ver la obra de las personas y de no conocer su parte más íntima, y esto, como tú decías, como lo hicimos un poco como de tertulia, no nos centramos solamente en lo que era su obra y por su obra, sino hicimos un poco un recorrido a su vida, y eso tampoco es fácil, que tú vayas a conocer a un personaje. Y ellos se dan a conocer muchas veces, claro, porque les cuesta. Si es un pintor, muestra su obra y no sabes nada de él, o si es un escritor, lee su libro, y creo que puede ser entrañable, puede ser bonito, se pueden descubrir un montón de cosas de esos personajes a los que nosotros
entrevistamos, y además como los entrevistamos con mucho cariño y lo hicimos con mucho amor, lo hicimos de verdad, nos salía del corazón, pues pienso que van a pasar un rato súper agradable, y sobre todo se van a enterar de muchas cosas de los personajes a los cuales hemos entrevistado. Que es lo importante. Sí. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando tanto con Mariló como con Rosario muchísimo sobre cultura y en sí sobre la vida, porque además ellas dan mucho juego. Son personas que son muy fáciles de entrevistar, no porque sean fáciles ellas en su forma, sino porque son muy sencillas, muy abiertas, y eso hace que el moderador no tenga ningún trabajo para entrevistarlas, y para mí siempre es un placer tenerlas aquí, y sobre todo la alegría de decir que las vamos a tener todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Van a estar ahí en esta emisora con esa agenda cultural, con esos personajes. La agenda estará presentada por Pedro de Pablo, en lo que es, diríamos, el conjunto de la agenda, que va a estar, bueno, saben que Pedro de Pablo copresenta con Ina Molina y con Paco Javier Montes de Oca, No Somos Mayores, pero va a estar en la agenda porque además él, en las dos últimas ediciones de la agenda cultural, la que se hizo en el 2003 y en el 2007, siempre estuvo ahí como presentador, y bueno, pues no va a ser que en el 2018 no esté Pedro de Pablo dando el inicio a la agenda cultural que va a presentar o que presentarán Rosario Valcárcel y Mariló Álvarez. Mariló Álvarez, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Desearte lo mejor, desearte que siga tu carrera como escritora, que ese segundo libro que estás preparando que se publique, y bueno, y todos esos recitales que estás dando en los últimos tiempos, pues que siga ahí, que en la cresta de la ola, que es lo que interesa, y además sobre todo los amigos, desearles lo mejor. Pues muchísimas gracias, y así deseamos que la cultura siga esparciéndose, y gracias a ti también, porque de verdad que en la cultura y en el deporte estás haciendo una labor, como decía Rosario, increíble. Es una televisión sobre todo de cultura y de deporte, que es lo más sano y lo más grande que hay en el mundo. Gracias Mariló. Rosario Valcárcel, escritora, por lo mismo, que siga publicando, que tú sabes que por aquí pasarás, igual que Mariló, cuando tengas las publicaciones, que esta casa es... Seguiremos pensando y creando mientras... Y si después hay alguna sorpresa de televisión, pues ya la veremos. Ya, todo se andará, como esta sorpresa tan buena que nos han dado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Las palabras de Rosario Valcárcel, Mariló Álvarez. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche en esta emisora van a poder ver la agenda cultural con esos personajes, y van a disfrutar de un buen rato, pero además sobre todo porque van a enterarse de muchísimas cosas de esos personajes a través de ellas dos, que supieron entrevistarlos en su momento, y que para nosotros ha sido un placer poder sacar la agenda cultural. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.